Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 21 al versículo 29. Juan, capítulo 8, del versículo 21 al versículo 29. Vamos a estar estudiando este pasaje, hermano, estos versículos. Dice la palabra del Señor. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy, vosotros no podréis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se manifestará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Verso 23. Y les dijo: ustedes son de abajo. ¿Dónde es abajo, hermano? ¿El infierno? No, acá la tierra. Ustedes son terrenales. Yo soy de arriba, celestial. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso les dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijo: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio les he dicho. Muchas cosas les tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron, porque les hablaba del Padre. Jesús les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces por mí mismo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Vamos a orar. Padre celestial, gracias te damos en esta hora, porque nos acercamos a tu palabra para poder aprender de ella. Guíanos, Señor, con tu sabiduría, con el poder de tu Espíritu Santo. Que sea Él en esta hora el maestro, para poder aprender tus palabras, ser guiados por tus caminos y entender qué es lo que tienes que decirnos en esta mañana a nosotros. Gracias te damos, Señor, por todo tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿cuántos hemos tenido en algún momento de nuestra vida alguna gran oportunidad que no hemos sabido aprovechar? Amén. En algún momento de nuestra vida hemos tenido oportunidades y tal vez no hemos sabido aprovechar las oportunidades. Y en algún momento nosotros decimos: ¿cómo se me fue aprovechar esa oportunidad? ¿Verdad? De repente te ganaste una beca para estudiar en Harvard. Y tú dijiste: no, acá estudio acá en Santiaguito nomás. Y perdiste la oportunidad de irte a Harvard. No sé si me dejo entender. O de repente tuviste la oportunidad de comprarte un terreno. Te iban a dejar una casa de 3 pisos de ocasión, porque a veces hay cosas así de ocasión, ¿no? Ocasión, casa de 3 pisos, 1,000 soles. No, ¿qué voy a gastar 1,000 soles? Y ahorita se ha triplicado, cuadruplicado. ¿Verdad? Hermanos, muchas veces perdemos grandes oportunidades en nuestra vida. Se cuenta la historia de un hombre llamado Chester Carlson. Fue el hombre que inventó la fotocopiadora. Él trabajaba en un estudio de abogados y en 1938 no existía la fotocopiadora. Entonces, cuando querían transcribir un documento, tenían que hacerlo a mano. ¿Cuánto cree usted que se demoraban? Muchísimo. Entonces este hombre llamado Chester comenzó a ver la manera de crear una máquina que, claro, que él no sabía que era fotocopiadora, pero él ya se iba imaginando y creó la máquina y resultó. Entonces él se va a grandes empresas como la IBM y como General Electric y comienza a vender su invento. ¿Y sabe lo que dijeron? Eso no va a servir.
eso no va a funcionar. Hermano, y dos grandes empresas de tecnología rechazaron el invento. Y él, 7 años después de inventar la fotocopiadora, pone su propia empresa llamada Xerox. Y es una de las más grandes a nivel mundial en este tipo de electrodomésticos. ¿Qué quiere decir, hermano? Quiere decir que se perdieron la gran oportunidad, las grandes empresas. Igual sucedió, hermanos, cuando se inventaron los relojes de cuarzo, ¿verdad? Cuando se inventaron los relojes de cuarzo digitales, lo llevaron a Suiza, porque sabe que en Suiza están los mejores relojeros, ¿verdad? Los mejores relojes son suizos, pero esos eran relojes mecánicos, ¿verdad? Entonces cuando le dijeron, mira, este es el último grito de la moda, ellos gritaron porque no querían la moda. Y dijeron, no, eso no va a durar. Eso llegó a Japón y se convirtió, hermanos, en un boom internacional. Se perdieron los suizos la gran oportunidad. Hermanos, en nuestra vida tenemos grandes oportunidades, pero a veces las perdemos por cosas insignificantes. Cuando el Señor Jesucristo le está hablando a los judíos en el capítulo 8 del libro de Juan, les está diciendo, yo he venido, yo estoy con ustedes, les estoy hablando con lo que he escuchado del Padre, y estoy acá diciéndoles a ustedes, pero a pesar de que estoy con ustedes, en su pecado van a morir. Hermanos, el pueblo de Israel estaba perdiendo una gran oportunidad de aceptar al Mesías de Israel. Hermanos, si Israel se arrepentía, si el pueblo de Israel cambiaba, si el pueblo de Israel aceptaba al Mesías, se venía el milenio y se acabó la historia. Pero el pueblo de Israel rechazó al Hijo de Dios, el pueblo de Israel mató al Hijo de Dios, rechazó una gran oportunidad. Y por eso tenemos la historia como hoy en día la vemos. Dios ha llamado a la iglesia y a todo aquel que quiere para que sea parte de la iglesia, aprovechando la oportunidad que hoy Dios nos da a nosotros. Hermanos, hay grandes oportunidades que el pueblo de Israel rechazó por tener falsas expectativas acerca del Mesías. En el versículo 21, mire lo que dice ahí, versículo 21. Otra vez Jesús le dijo, yo me voy. Ojo, yo me estoy yendo. El pueblo de Israel tenía el privilegio de tener a Cristo. El pueblo de Israel tenía el privilegio de conocer al Señor, de escuchar sus palabras. Hermano, ¿cuántos de nosotros hubiéramos querido escuchar la palabra de Dios de boca del Señor? ¿Verdad? Ay, qué lindo hubiera predicado el Señor. No hubiera gritado como este barbón. De repente. Yo creo que el mejor predicador es el Señor. Nadie se va a comparar a él, hermano. Y dice que las multitudes le seguían. Pero no le seguían porque predicaba bonito, porque él predicaba duro. Le seguían porque les daba comidita después. Pues eran buenos bautistas, donde hay comida bautistas, dice, ¿no? Hermanos, qué terrible. La gente no iba por la palabra, iba por conveniencia. ¿Usted por qué ha venido, hermano, esta mañana? ¿Por qué ha venido? ¿Por la palabra o por conveniencia? ¿Cuál ha sido su interés? ¿Cuál ha sido su motivación? Hermano, que nuestra motivación sea glorificar a Dios, agradar a Dios, vivir una vida que a Dios le agrada. Hermanos, Cristo le estaba diciendo, aprovechen la oportunidad porque yo me voy. ¿Cuánto hubiéramos querido los peruanos que Cristo venga al Perú y que Cristo sea paisano de nosotros? Y escuchar nosotros la palabra de Dios de boca del Señor. ¿Pero sucedió así? No. La oportunidad en ese momento lo tuvieron los judíos. Y Cristo dice, yo me voy y me van a buscar. Hay un dicho, una frase popular en el mundo. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Cómo eso sí sabemos, no? A veces uno dice, a ver lo que dice la palabra y toca ya, dice, nadie. Pero como dice el dicho, todos, hermano. Hermano, eso sucede. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.
Jesucristo le está diciendo, me van a buscar. Yo me voy, me van a buscar y no me van a encontrar. Por eso tenían que aprovechar la oportunidad. Tenían que aprovechar que el Señor estaba en medio de ellos. Por eso dice, yo me voy y me van a buscar, pero en su pecado van a morir. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, donde yo voy, no van a poder venir? Ellos creían que el Señor se iba a suicidar, por eso no iban a poder ellos seguir al Señor. Hermanos, el pueblo de Israel estaba perdiendo una gran oportunidad. Hermanos, cuando Dios nos da una oportunidad, hay que saber aprovecharla. Amén. Hoy nadie dice amén. Amén. A mí me gusta que estén vivos, hermano. Porque unos parecen bautistas, parecen bautristes. ¿Quieren decir amén? Eso ya es... No, hay que decir amén cuando es algo bíblico. Y hay grandes oportunidades que Dios nos da a nosotros los cristianos, hermano. Imaginémonos David, un hombre de Dios. Pero ¿cuántos Goliat cree usted que iban a ver en la historia? ¡Uno! Y cuando sale Goliat y todos mirando de lejos, y Goliat decía, a ver, que salga uno. Que venga uno a pelear contra mí. De entre todos ustedes cobardones, saquen uno para que vean y peleamos uno con uno. A ver. Y todos se iban, hermano, y entre ellos se empujaban, sal tú, ¿qué? Porque yo tengo hijos, anda tú. Y entre ellos se le andaban lanzando, hermano. Nadie quería salir. Hasta que llegó un chatito flaquito, blanconcito, caminando por ahí, mirando, que todos se corrían y escuchaba. Y le decía, ustedes cobardes. Y andaba insultando y maldiciendo al pueblo de Dios. Y todos de cobardones, hermano. Pero David chiquitito, así un chiquillo, hermano. Escuchando cómo ofendía al pueblo de Dios. Y comienza a preguntar, ¿y quién es ese sinvergüenza? A ese Goliat. ¿Qué? Y está insultando a los ejércitos del Dios vivo. Ah, no, este se la va a ver conmigo. Y mientras Saúl estaba desesperado, ahora ¿quién sale? ¿Quién lucha? ¿Quién pelea? ¿Quién va a ir? Nadie quería. Sal tú, nadie quería. Por ahí escuchó, yo voy, rey. Ah, esa voz me gusta. Y cuando lo volteó, miró lo que... ¿Qué tú vas a ir? Yo voy. Ah, entonces ponte mi armadura. Le puso la armadura. Usted conoce la historia, ¿no? Le puso la armadura. Y caminaba como el hombre de lata. No podía caminar, hermano. ¿Por qué? Porque nunca había practicado con eso. Y le dijo, sácame, esto no vale. Voy a usar lo que el Señor me ha dado. 5 piedritas, hermano. 5 piedritas son y se fue con su vara, con su palo. Por eso cuando sale ante Goliat, Goliat lo mira y le dice que tú crees que soy perro para que venga conmigo con palo. Ahora vas a ver. Dice, cállate la boca, hoy grandulón, cállate, porque tú has venido a ofender al ejército del Dios vivo. Y Jehová te entregará hoy en mis manos, y todos los pueblos sabrán que Jehová es Dios de poder. Y empezó la guerra. No hizo mucho, hermano. Cogió su onda, ¡pam! ¡Pum! Cayó. Se acabó. Hermanos, aprovechó la oportunidad. No iban a haber 2 Goliat. ¿Sí me entiende? No iban a haber 2 Goliat en la historia. Iba a haber un solo Goliat. Y David aprovechó la oportunidad. Hermano Salomón, cuando estaba visitando a Dios en el tabernáculo que estaba en Gaaba, él se echó a dormir y dice que el Señor le habló en sueños. Pero eso es solamente Salomón, hermano. Tenga cuidado. Ay, pastor, porque hay gente que anda soñando, ¿no? Ay, pastor, me he soñado esto. Tenga cuidado, pastor, porque me he soñado esto. Deje de comer frijoles en la noche, hermano. Ay, pastor, que he soñado zapallo, un zapayazo grande. ¿Qué será? El Señor quiere que hagas loco, hermana. Hay gente que es así, hermano, que todo lo ve sueño y que cree que porque sueño y se andan comprando esos libritos interpretando tus sueños. Si sueñas con rata, vas a terminar siendo con congresista. O si sueñas con cucaracha, vas a terminar haciendo esto. O si sueñas con esto. Y la gente anda creyendo eso. Porque todavía hay creyentes, hermano, que andan yendo. Ay, esto no agrada al Señor, pero Acuario, yo soy Acuario. ¿Qué dirá mi signo hoy día? Bueno, solamente voy a ver, Señor, yo voy a ver nomás. Yo no voy a creer, pero voy a ver. Y anda leyendo el horóscopo a ver qué cosa dice Acuario.
Hermanos, los creyentes no creemos en tonterías. Amén. Hermanos, nosotros no creemos en la suerte, creemos en la voluntad y el propósito de Dios. Hermanos, por eso se puso a dormir ahí y Dios le habló y le dijo: Salomón, pide lo que quieras. Era un cheque en blanco, hermano. Pide lo que quieras, lo que tú quieras, yo te voy a dar. Hermano, ¿qué hubiéramos pedido? ¿Qué no hubiéramos pedido? ¿Sabe qué? Y no va a decir que no. Hubiéramos pedido dinero. Y de repente no para andar gastándolo en tonterías, sino de repente hasta para hacer la obra de Dios. ¿Verdad? Porque para eso somos piadosos, ¿no? Como dice: ay, Señor, si tú me dieras $1,000,000, Señor, tú no sabes cómo te voy a diezmar 100,000. Pues si 100 solo no quieres dar, el Señor te va a dar más, pues es más ratero. No, hermano. Por eso para eso somos piadosos. Ay, Señor, dame esto, porque si tú me das, lo pongo para tu servicio. Mentira. Porque desde que el Señor te dio, ni vienes a la iglesia. ¿Pasa o no pasa, hermano? Sucede. Pues ¿qué hubiéramos pedido? Y Salomón le dice: Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Y no para mí, sino para guiar a este pueblo. Hermano, Dios nos da las cosas cuando pedimos para dar a otros. Dios no nos da cosas para nosotros. Por eso el apóstol Santiago, cuando escribe la epístola, dice: piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Por eso Dios no te da. Porque si tú pides para que Dios te dé, para dar, Dios te da. Pero si pides para ti, para gastar tú, Dios no te da. Y hermano, esa petición agradó a Dios. Y Dios le dijo: como tú has pedido algo para el pueblo, porque tú has pedido sabiduría, te voy a dar la vida de tus enemigos, te voy a poner en paz con todos los pueblos y te voy a dar riqueza, fama. Y dice la historia bíblica que Salomón era el más inteligente de todos los hombres y sabios. Hermano, Salomón aprovechó la oportunidad. Usted no crea que va a andar por la calle, porque hay creyentes por ahí que andan buscando en la calle la lámpara mágica, ¿no? Se crean Aladino. Anda buscando la lámpara mágica para andar frotando, que salga el genio y que le diga: a ver, pídeme 3 deseos. No. Pero hermano, Dios pone muchas veces oportunidades en nuestro camino que hay que saber aprovechar. ¿Se acuerda cuando el ángel se le acercó a María en Lucas 1? Y el ángel le dijo: muy favorecida, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ay, ¿cómo se acuerda el pastor? Ese no es el Ave María, eso está en la Biblia por si acaso. Y le dice: el Señor te ha escogido para que lleves en tu vientre al Hijo de Dios. Y ella dice: ¿cómo voy a hacer eso? Si es que yo no soy casada, no conozco varón. Y le dice: la sombra del Altísimo te cubrirá y darás a luz un hijo. Ella tenía la oportunidad. Amén. Tenía la oportunidad, pero tenía que aprovechar la oportunidad. ¿La aprovechó o la desaprovechó? La aprovechó. Y hermanos, hasta el día de hoy reconocemos a María como la madre de nuestro Señor Jesucristo. Una mujer santa, piadosa, que aceptó el gran reto de llevar en su vientre al Señor. Hermanos, esas cosas hay que saber aprovecharlas, porque va a llegar un momento en donde ya no tendremos la misma oportunidad. Los tiempos son limitados. A veces decimos: no, más adelante, el Señor me llama al ministerio, pero ya cuando tenga, que todavía estoy joven, cuando tenga, yo creo que voy a servir al Señor, voy a consagrarme cuando tenga entre 80, 86 años, ahí voy a consagrar al Señor. ¿Pero para qué, hermano? Hoy es el tiempo de servir al Señor. Amén. Hoy, con las fuerzas que tenemos hoy, porque mientras más vamos envejeciendo, menos fuerzas tenemos para el Señor, hermanos. Por eso aprovechemos la oportunidad hoy de consagrar a Dios nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra voluntad, todo a los pies de Cristo, hermano. Hoy hay que aprovechar esa oportunidad. Dice la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16, que tenemos que andar aprovechando los tiempos porque los días son malos. Los días no son buenos. Hermano,
hoy estamos, mañana no estamos. ¿Sabe qué día estamos hoy? ¿Qué día andamos hoy? Domingo, sí, domingo, pero ¿domingo qué? 1 de septiembre, se nos fue el año. ¿No se ha dado cuenta, hermano? Rapidito se nos fue el año. Ya de acá a 3 meses más, 4 meses se nos acabó el año. Otra vez Navidad, hermano. Otra vez esa cena, hermano, donde todo lo que hemos guardado durante el año, que no comemos esa noche, hermano, nos empachamos, ¿no? Otra vez venimos, fin de año. Hermano, los tiempos se van. Si hay algo que nunca va a regresar, son las oportunidades. Escuchaba una persona que decía, en la vida real no se admiten ensayos. ¿Verdad? En la vida real no se admiten ensayos. Lo que haces es real. Y no hay opción a retroceder. Por eso, hermanos, aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. Israel estaba perdiendo una gran oportunidad. Por eso dice la Biblia que Dios va a tomarnos juicio por las decisiones que tomamos en nuestra vida. Amén. Por eso no andemos excusándonos que, ay Señor, yo no te serví, ay Señor, yo no congregué, Señor, yo no hice esto por culpa del hermano. Porque como el hermano me miraba mal, yo ya no quería ir. Ay Señor, yo no te sirvo porque por culpa de fulano, porque fulano, sultano, como ya no me llevo con ellos, ya no quiero congregar, ya no quiero ir, ya no quiero estar, ya no quiero servirte, ya no voy a evangelizar, ya no hago esto, y andamos echándole la culpa a otros. Hermano, cada uno dará cuenta a Dios de sus obras. Amén. Cada uno de nosotros. No le andes echando la culpa al pastor, no le andes echando la culpa al líder, no le andes echando la culpa al hermano, no le andes echando la culpa a la hermana. Todos y cada uno de nosotros daremos cuenta al Señor de nuestra vida. Por eso, hermanos, vamos a dar cuenta al Señor. Y dice la Biblia en Eclesiastés 11:9, cuando le habla a los jóvenes y le dice, jóvenes, acuérdense de su Creador y aprovechen su juventud, porque recuerda que de todas estas cosas te juzgará Dios. Cada decisión que tomamos en nuestra vida, sea buena, sea mala, el Señor nos va a juzgar. Y hermanos, la oportunidad que tenía Israel de conocer al Señor y la decisión, buena o mala, de Israel, mala, de haber rechazado al Mesías. La mala decisión que ellos habían tomado de no aceptar a Cristo. Por eso el Señor le dijo, me voy y no me veréis y no podrán ir conmigo, porque en sus pecados van a morir. Y dice el versículo número 23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creen que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Otra vez les recalca que van a morir en sus pecados. Hermanos, morir en pecados era una frase profética utilizada en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 3, versículo 18, y Ezequiel capítulo 18, versículo 18, decía que cuando el pecador moría en su pecado, era porque ese pecador moría en maldad, sin arrepentirse y sin pedir perdón. El pueblo de Israel, cuando Cristo les dice, moriréis en vuestro pecado, les estaba diciendo que iban a morir sin arrepentimiento, iban a morir sin pedir perdón, sin aprovechar la oportunidad que Dios les estaba dando en ese momento. Hermano, qué triste morir en nuestros pecados. Qué triste rechazar la voluntad de Dios. Qué triste rechazar la oportunidad de Dios. ¿Sabe qué cosa es pecado? Pecado es errarle al blanco. No cumplir el propósito para el que el Dios nos ha creado. Dios nos ha creado con un propósito, y es para que seamos para la alabanza de su gloria. Dios nos ha creado con un propósito para andar detrás de la voluntad de Dios. Con ese propósito Dios nos ha creado, hermano, amén. Para vivir para Él, para ser esclavos del Señor Jesucristo.
pero todos nos hemos desviado del propósito de Dios. Dice la Biblia, todos nos hemos desviado a una, todos nos hemos corrompido. Hermano, nos hemos ido hacia el pecado, porque el apóstol Pablo dice, muchas veces quiero hacer el bien, pero termino haciendo el mal que no quiero, porque el pecado mora en mí. En Romanos capítulo 7, versículo 20, Romanos 7, 23, 7, 25, 8, 2. El apóstol Pablo dice que el pecado mora en nosotros y nos jala y nos lleva y quiere que nosotros no agrademos a Dios. Por eso el escritor de Hebreos capítulo 12 dice, corran con paciencia, despojándose de todo pecado que les asedia. ¿Qué significa despojarse? Quitarse el pecado que se nos anda pegando, porque el pecado se nos pega y nos jala y nos quiere llevar. Pero dice la Biblia que tenemos que despojarnos del pecado que nos asedia. Quitar ese pecado, luchar contra el pecado para poder agradar a Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Cuando Adán pecó, en Génesis 3, versículo 8 al 10, no podía estar cerca a Dios. ¿Y qué hizo? Se escondió, porque el pecado avergüenza. Amén. El pecado avergüenza. Pero cuando el pecado te cauteriza la mente, ¿sabe que hay algunos que la mente está cauterizada? ¿Qué significa mente cauterizada? Eso el apóstol Pablo dice, ¿no? ¿Qué significa mente cauterizada? Que ya no siente nada. Esa gente es sinvergüenza. Esa gente, porque cuando un creyente peca, siente vergüenza, hermano. Le duele en su corazón. El Espíritu Santo redarguye. Pero cuando un incrédulo peca, hermano, o cuando un creyente se aparta y su mente está cauterizada, peca, hace lo malo, y delante de la gente, y delante de los creyentes, y se acabó. Es triste, hermano, encontrar gente con mente cauterizada. Amén. Por eso, hermano, dice la Biblia, tenemos que estar pendientes. Dice la Biblia que tenemos que estar en todo momento alertas. Como decía el domingo pasado el pastor en la noche, porque si tenéis estas cosas en vosotros, daréis fruto y no seréis de vista corta. Hermano, los cristianos tenemos que estar pendientes de cuidarnos, de que el pecado nos separe, nos aparte de Dios. Por eso tenemos que ser sabios, dice la Biblia, en toda vuestra manera de andar. Sed santos porque yo soy santo. Amén. Que nuestra vida ame la santidad de Dios. Que nuestra vida se aleje del pecado, se aleje del chisme, se aleje de la murmuración. Que nuestra vida se aleje del adulterio. Que nuestra vida se aleje, hermano, de la fornicación. Que nuestra vida se aleje de la idolatría. Ay, pero yo no soy idólatra. Yo ya rompí mi estatuilla que tenía del Señor de Luren. De repente ya no tienes al Señor de Luren. De repente ya rompiste la beatita de Umay. De repente ya sacaste de tu casa al Señor de los milagros. Pero en tu corazón tu trabajo es tu Dios. Pero en tu corazón la idolatría está en tu familia. Pero en tu corazón la idolatría está en tu orgullo. De repente, hermanos, en nuestro corazón la idolatría está en nuestro pecado. Hermanos, ¿qué estamos haciendo de nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo de nuestro corazón? Hermanos, si cada vez nos volvemos más duros y nuestro corazón se endurece porque no queremos agradar a Dios. Hermanos, somos esclavos de Dios. Amén. Somos esclavos de Dios. Dios no te ha preguntado tu opinión. Porque a veces venimos a Dios, ay Señor, ¿tú qué opinas, Señor? Ay, es que esto no me gusta, Señor. ¿Podrías cambiarlo? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Que Dios es como tu papá, que cuando le decías, ay papá, no me gusta la lenteja, ya cámbiale polvo. ¿Qué quiere mi amor? Ay, quiero mi pollito con papa. Ya dale su pollito con papa, porque ¿tú crees que el Señor te anda diciendo eso?
¿Tú crees que el Señor te dice, ay hijito, a ver qué te gusta a ti? Ay Señor, a mí no me gusta esto, puedes cambiarlo, ya bórralo de tu Biblia, échale el liquid paper porque acabas de entrar al cielo con esa cochinada que andas haciendo. Así te dice el Señor. Hermano, Dios ha dicho cómo hay que agradarle y punto. Amén. ¿Qué ídolos tenemos en nuestra vida? ¿Qué ídolos tenemos en nuestro corazón? Algunos tienen de ídolo hasta el perro, hermano. Porque al perro lo tienen como Dios. Ay, mi perrito. Y hasta pañal andan poniendo al perro, hermano. Ay, mi firulais, mi firulais. Y poquito más lo pone a firulais y le prende vela para que te haga milagros. Hermano, y muchos ídolos tenemos en nuestra vida. Y me dicen, no, que yo estoy bien con el Señor porque yo diezmo. Yo conozco incrédulos que diezman y no están bien con el Señor. Ay, no, es que yo estoy bien con el Señor porque yo congrego los domingos. Yo conozco gente incrédula que viene los domingos y no por eso van a ir al cielo. Hermano, lo que te hace cristiano, lo que te hace hijo de Dios, no es estar sentado acá. Acá todos son cristianos. ¿Sabes lo que te hace hijo de Dios? Que tengas comunión en tu casa con Dios. Eso te hace un hijo de Dios. Amén. Eso nos hace hijos de Dios, que estemos en comunión con Dios en nuestro hogar, en nuestra casa, 24 horas del día, pensando en Dios. Ay, pero pastor, ¿pero cómo voy a estar? Si yo estuviera 24 horas del día, no estudio, no trabajo, estudiando, trabajando. Recuerda que eres hijo de Dios y que tienes que agradar a Dios. Porque en tu trabajo te van a llevar a pecar. En tu trabajo te van a jalar para que vayas a una fiesta. Y andas diciendo, ay no, es que pastor, yo voy pero no brindo. Yo voy pero no bailo. ¿Qué haces malográndole la fiesta a los incrédulos? Porque los incrédulos, ¿para qué van? Para bailar, para tomar. Si tú no bailas, si tú no tomas, le malogras la fiesta. Tú eres hijo de Dios, sal de ahí. Amén. Sal de ahí. Dile que no vas. Pero pastor, me vota. Que te voten. Pero agrada a Dios. Glorifica a Dios. Oiga, Dios honra a los que le honran. Amén. Hermano, usted no sabe las grandes bendiciones que estamos perdiendo en el cielo. Grandes recompensas. Porque tenemos cristianos blandengues. Porque tenemos cristianos, hermano, de ahorita para mañana. Cristianos que están en la iglesia hoy y que mañana se van. ¿Qué porque me miraron mal? Y andan haciendo su fiesta de lástima. ¿Qué porque no me miraron? ¿Qué porque no me saludaron? Cristianos blandengues, hermano. Porque si tuviéramos pastores blandengues, nadie quisiera ser pastor. ¿Verdad? Porque el primero que hablan mal es del pastor. Porque el primero que rajan es el pastor. Porque el primero que le echan cuchillo atrás es al pastor. ¿O no, hermano? Uy, nadie, están asustados. ¿Sí o no? Eso pasa. Y ya hablamos del pastor y de la familia del pastor. Y hablamos hasta del gato del pastor. Ay, mira todo flacuchento el gato. Qué malo el pastor. No le da su comida a Michi Michi. Hermano, si fuéramos los pastores blandengues, ninguna iglesia tuviera pastor. Ninguna iglesia. Pero ¿sabe por qué seguimos adelante? Porque la fuerza viene de Dios. Porque tratamos de agradar a Dios. Y si nosotros tratamos de agradar a Dios y no nos importa la crítica, y no nos importa si nos miran, y no nos importa si nos saludan, y seguimos al Señor, usted también puede seguir al Señor si no le saludan. Usted también puede seguir adelante si no le dieron la mano. Usted también puede seguir adelante si la gente habla de usted. Porque a Cristo el Señor servís, dice la palabra de Dios. Pero tenemos gente flacuchenta en la iglesia. Gente que toda la vida anda haciendo fiesta de lástima. ¡Ay! Son plañideras. Tendría que contratarle para que vayan a llorar a los velorios. Esa clase de gente perturba la casa de Dios. Esa clase de gente no sirve en la obra de Dios. Y esa clase de gente se va. Por eso queremos cristianos que sigan adelante, que sigan al frente. Y que ¿sabe qué? Que cuando vean pecado aprendan a confrontar. Amén.
Pastor, eso lo dijo la vez pasada y te lo voy a seguir diciendo. Porque hasta que acá no aprendemos a confrontar y nos andamos callando, toda la vida nos andamos callando. Miramos que el hermano hizo esto, miramos que el hermano hace esto, y te andas guardando, y te andas guardando. ¿Y sabe cuál es la frase con la que inician los chismosos? A mí no me gusta el chisme, pero ya fuiste. Esa es la frase de todo chismoso. A mí no me gusta, pastor, no me gusta de verdad decirlo, pero ya. Ya sacaste lo que hay en tu corazón. Hermano, ¿sabe lo que nos quita comunión con Dios? El pecado. Y Juan lo dijo bien claro. Si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. ¿Qué pecado tenemos en nuestra vida? ¿Qué pecado tenemos en nuestro corazón? Que no podemos tener comunión con Dios. Por eso Cristo le dijo, yo me voy y ustedes no me pueden seguir. ¿Por qué? Porque están en pecado. Porque en pecado van a morir. Porque no van a estar conmigo. Hermano, se pierde la comunión con Dios cuando hay pecado en nuestra vida. No podemos seguir al Señor viviendo una vida tan mediocre como la que estamos viviendo. No se puede servir al Señor. Miraba un video, hermano, no sabía cómo bajar ese video. Cómo en Uganda están matando cristianos, hermano. Y les llevan, hermano, vendados. Adolescentes, 14, 15 años. Mujeres embarazadas, mujeres con sus niños. Los ponen ahí, le disparan en la cabeza. En Uganda. Y acá tú te andas quejando porque dijeron algo de ti. Avísanos para comprarte tu pasaje a Uganda. Para que vea qué cosa es ser cristiano de verdad. Para que vea qué cosa es servir a Dios de verdad. Y no te andes chillando por tonterías que pasan en la iglesia. Amén. Queremos cristianos de verdad, hermano. Que vivan para Cristo. Por eso dice, grandes multitudes venían tras de él. ¿Usted recuerda? Grandes multitudes. En Lucas capítulo 14, versículo 25, y Jesús se volteó y le dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y desde allí se fueron. Servir al Señor no es fácil. Por eso si tú te has metido acá a servir al Señor, aprende a ser un soldado de Cristo. Porque ahora los pastores ya no tienen soldados de Cristo, andan teniendo princesos y princesas. Princesos y princesas. Y cada vez andamos viendo más amanerados a los creyentes. Y que todos los varones, yo soy tu niña, la niña de... y todos ahí con tonterías, hermano. Porque no les enseñan a ser guerreros, no les enseñan a ser hombres, no les enseñan a asumir responsabilidad en la iglesia. Y toda la vida las damas tienen que andar cubriendo las cosas que los hombres tienen que hacer para llevar adelante la iglesia. Si una iglesia sale adelante, nunca va a ser por una dama. Si una iglesia sale adelante, va a ser por hombres. ¿Hoy no cree usted eso? Voy a repetirlo, de repente no me he escuchado. Si una iglesia sale adelante, nunca va a ser por una dama. Si una iglesia sale adelante, siempre va a ser por varones. Porque Dios no va contra su palabra. Y Dios ha dicho que los líderes son los varones. Por eso, ¿qué estamos haciendo para dejar varones en nuestras iglesias? ¿Qué estamos haciendo para dejar una generación que glorifique a Dios? Porque toda la vida las mujeres andan cubriendo los pecados de los hombres. ¿Sí me entiende? Ay, que me tengo que levantar como Débora, pastor. Porque acá ninguno de estos inútiles sirve. Así que yo soy la Débora. No. ¿Qué te crees? ¿La última Coca-Cola de allá de la Huacachina? No. Hermano, Dios quiere que seamos hombres, guerreros, soldados. ¿Y sabe por qué? Porque las cosas no son bonitas, hermano. No son bonitas. Y se van a poner peores. Se van a poner peores. Ahora con la ideología de género. Hermano, vamos a luchar con nuestros hijos. Vamos a tener que luchar por nuestros nietos. Vamos a tener que luchar. ¿Y qué les andamos enseñando? Tonterías, hermano. ¿Sí me está entendiendo? Les andamos enseñando que por todo vayan chillando y llorando. Hermanos, queremos cristianos de verdad. Amén. Queremos cristianos de verdad. Hay gente que dice, ay, pero el evangelio ha crecido mucho en estos últimos años. Porque en 1980 el evangelio era poco, sí. El evangelio era poco, pero ¿cuántos eran cristianos de verdad? Ser cristianos de verdad en el terrorismo, ¿cuántos eran? Muy pocos.
Porque ser cristiano con terrorismo es difícil. Ahora no hay terrorismo, mira cuántos son cristianos, hermano. Y mira la clase de cristianos que tenemos. ¿Sí me está entendiendo? Por eso, hermano, cuando Dios quiere probar a su iglesia, la Biblia dice en el libro de Pedro, capítulo 4, que la limpieza comienza por la casa de Dios. Amén. La limpieza comienza por la casa de Dios. Por eso somos cristianos de verdad. Jesucristo dijo, saca ese pecado porque con ese pecado no puede estar conmigo. Versículo 25. Y dice la Biblia, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Porque Cristo dijo, si no creen que yo soy, en su pecado van a morir. Y ¿que yo soy qué? Yo soy era un término utilizado por Jehová en el Antiguo Testamento. Si Jehová utilizó yo soy en el Antiguo Testamento, Jesús estaba diciendo yo soy Jehová. Si ustedes no creen que yo soy el Jehová que vino a salvarles, van a morir en sus pecados. Pero ellos no lo entendieron y por eso le dijeron, ¿y tú quién eres? Entonces Jesús le dijo lo que desde el principio les he dicho. ¿Qué les había dicho desde el principio? ¿Qué les había dicho desde el principio? Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era... Yo les he dicho desde el principio que yo soy Dios, que soy hijo de Dios, que yo y el Padre uno somos, que yo y el Padre somos lo mismo. Yo se los he dicho. Y dice, muchas cosas les tengo que decir y de juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron porque les hablaba del Padre. Jesús les dijo, pues, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el Padre me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Si algo podía decir el Señor, era que Él siempre hacía lo que le agradaba a Dios. Podemos decir en esta hora, yo siempre hago lo que a Dios le agrada. O tenemos que decir en esta hora, yo siempre hago lo que a mí me agrada. Yo siempre hago lo que yo quiero. Y andamos de manera hipócrita diciendo, Señor, Señor, no, Señor, no. Si tú no vas a obedecer a Dios, no le llames Señor. ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¿Agradando a Dios o agradándonos a nosotros? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Cristo dijo bien claro, yo agrado al Padre todo el día. Hermanos, en esta tierra no estamos para hacer lo que queremos, sino para hacer lo que Dios quiere. Y por eso Dios ha dejado su palabra para que lo obedezcamos. ¿Amén? ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¿Qué estamos haciendo? De nuestra vida, de nuestro corazón. ¿Qué estamos permitiendo que dañe nuestra vida para no agradar a Dios? Hay grandes oportunidades que Dios nos da. Hay que saberlas aprovechar, hermano. Vamos a orar esta mañana.